circuito nos está relacionando directamente con la parte del rotor y los datos que necesitamos tienen que ver con el rotor. Entonces, directamente de los datos es posible pasar a esto sin tener que estar haciendo las operaciones a cada rato, nada más teniendo las expresiones como una fórmula. Cuando estamos hablando aquí en la opción 2, no es otra cosa que el equivalente de Thevenin visto desde el rotor. Y entonces, en ese equivalente de Thevenin visto desde el rotor, yo pongo aquí mis referencias. Pongo mi referencia A y B. Y voy a tener entonces XM, R1, JX1 y el voltaje 1. Y yo tengo que simplificar esto a este modelo. Un voltaje de Thevenin y una impedancia de Thevenin, visto desde A y B. ¿Sí? Entonces, vamos a llevar este circuito a esto. Escribo la impedancia de Thevenin. Recuerden que en el equivalente de Thevenin, para sacar una impedancia, las fuentes de voltaje las ponemos en corto y las fuentes de corriente en circuito abierto. Entonces, esto equivale a tener estas en paralelo. Entonces, esta impedancia de Thevenin es 1 entre JX1 R1 más 1 entre JXM a la menos 1. Bien, lo voy escribiendo ahí. Esto, ahorita vamos a volver a tener los mismos resultados, lo voy a borrar por lo pronto. Bien, entonces ya tengo esa impedancia. De esa impedancia, pues me va a dar un número complejo. A mí me interesa separarlo así: resistencia de Thevenin más JX de Thevenin en forma rectangular. Entonces, hago un poco del álgebra ahí. Tengo 1 entre JX1 R1 más, escribo aquí, impedancia de Thevenin es igual a esto. Vamos a tener aquí JXM por JX1 R1 más JXM más JX1 R1. Esto va a ser JXM por JX1 R1 más R1 más JX1 XM. Para yo tener este número complejo en una forma rectangular, vieron entonces en mate avanzada que tenemos que racionalizar. Entonces tendría R1 al cuadrado más X1 XM al cuadrado, y aquí tendríamos JXM por JX1 R1, y esto está multiplicado por R1 menos JX1 XM. Entonces el denominador lo multiplicamos por el conjugado, y cuando lo multiplicamos por el conjugado, yo ya nomás en el denominador tengo la parte real, que es cada uno de los elementos al cuadrado, y esto estoy multiplicándolo por el conjugado de esto, y por eso aquí aparece este signo menos. Para eliminar las partes de abajo. Sí, Para eliminar la parte real. Entonces, voy a tener R1 al cuadrado más X1 XM al cuadrado,
Y voy a hacer esta multiplicación, entonces J por J es menos 1. Y aquí con este me queda real, entonces tengo menos x1 xm r1. Después voy a tener este por este y por este es imaginario, más jxm r1 al cuadrado. Después voy a tener a lo mejor me conviene hacerlo por partes. Primero voy a hacer el primer producto, sí. Entonces voy a tener jr1 xm menos x1 xm multiplicado por r1 menos j x1 más xm, ¿sí? Primero hicimos esto. Después voy a tener acá z de Thevenin. Lo voy a escribir acá para que quepa. Z de Thevenin R1 al cuadrado más X1 más XM al cuadrado. Voy a tener este por este, da imaginario. Y este por este da imaginario. Entonces, escribo aquí la parte imaginaria y voy a tener R1 al cuadrado XM, que es este por este. Y la otra parte imaginaria fue este por este. Entonces, más X1, XM, X1 más XM. La parte real fue esta por esta, es más. Entonces, R1, XM, X1 más XM. Y la otra parte real fue esta por esta, que es menos R1, X1, XM y ahí. Ahora, borro aquí. Con eso voy a... Y la impedancia de Thevenin es esta parte imaginaria, lo voy a escribir. Entonces, voy a tener R1 XM por X1 más XM menos R1 XM y X1 y XM entre R1 al cuadrado más X1 XM al cuadrado. Esto va a ser igual a tener R1 XM al cuadrado entre R1 más X1 más XM al cuadrado. Y voy a escribir por acá. La impedancia de Thevenin es la parte imaginaria. Entonces voy a tener R1 cuadrada XM más X1 XM por X1 más XM entre R1 al cuadrado más X1 XM al cuadrado. Bien. Ustedes no van a tener que hacer todo este desarrollo, solamente lo van a tener ya al final como fórmula. Entonces, tengo aquí la resistencia de Thevenin y aquí la impedancia de Thevenin. Esta expresión todavía está demasiado complicada. Se va a simplificar a esto. La resistencia de Thevenin va a ser XM entre X1 más XM. Ahorita les explico por qué. Entonces, esta la van a tener ya como fórmula. Y la X de Thevenin va a ser aproximadamente X1. Y entonces, y ahorita vamos a hacer el mismo problema ya con este enfoque. Pero eso es considerando RC como circuito abierto. Sí, RC como circuito abierto y siempre lo vamos a considerar. Ahorita también voy a explicar por qué. Ah, ok. Bien. Así que...
¿Cómo se hacen estas aproximaciones? Primero, vemos los valores XM con respecto a X1. Cuando nosotros vemos el XM tiene el valor de 30, X1 tiene un valor de 0.6, esto hace 30.6. Cuando lo elevas al cuadrado va a quedar un valor, en este caso como de 900. Y R1 tiene un valor de 1.2, cuando ustedes lo elevan al cuadrado queda 1.44. Entonces, esto es mucho más grande que R1, entonces la primera aproximación que hacen es R1, se cancela en el denominador. Y también como aquí finalmente XM al cuadrado es muy grande con respecto a R1, la cancelas también en el numerador y te quedó XM entre X1 más XM. Ahora acá, primero R1 la quitan todo lo de R1 y ya quedó esto. Y después lo que hacen es XM es más grande que X1, queda XM. Y entonces la XM de acá con la XM de acá se cancela y queda X1. Entonces, bueno, nada más es, no estoy haciendo completo el desarrollo, solamente es mostrarles que eso es lo que tendríamos. Y falta el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin. Regreso acá. Bien, el voltaje de Thevenin va a ser el voltaje que voy a ver sobre esta impedancia. Entonces, el voltaje de Thevenin es el voltaje 1 por JXM entre R1 más JX1 XM. Pero solo me interesa la magnitud del voltaje de Thevenin. Como solo me interesa la magnitud, es la magnitud de B1, y este número su magnitud es XM, y el denominador es R1 al cuadrado más X1 XM al cuadrado. Y otra vez, el voltaje de Thevenin, ya simplificando, solamente va a ser B1 por XM entre X1 más XM. Y ya van a tener esa expresión. Entonces solo necesitan esta fórmula y esta fórmula para resolver el problema. Ahorita les hago el ejercicio. ¿Por qué quedó este voltaje de Thevenin simplificado de esta forma? Al igual que en las suposiciones de allá, X1 más XM al cuadrado es mucho más grande que R1. Se quita R1. Como esto está en raíz y al cuadrado, entonces quedó X1 más XM, y entonces XM entre X1 más XM. Y solo esto es porque nada más me interesa la magnitud. Bien, entonces borro aquí. Calculo voltaje de Thevenin 220 entre raíz de 3. 220 entre raíz de 3 para que tenga B1. Y pongo XM, que es 30 entre 30 más 0.6. Todo nada más es magnitud. Díganme cuánto es, por favor. Es igual a 124.53 volts RMS. X de Thevenin la hago 0.6 ohms, dado que X de Thevenin es X1. Y R de Thevenin hago 30 entre 30.6 al cuadrado. Y aquí me estoy omitiendo, me está faltando un R1 por R1.
Entonces, R1 es 1.2. 1.153, ¿no? 1.153, sí. 153 ohms. ¿Por qué lo puso al cuadrado? Ah, aquí tengo... Aquí, sí tienes razón. Aquí es... Me está faltando esta expresión. Y es que finalmente este cuadrado y este cuadrado no los puedo cancelar. Entonces, me faltaba esto. ¿De acuerdo? Entonces, corrijan esta expresión. Esta expresión es xm entre x1 más xm al cuadrado por R1. Este cuadrado no lo pude cancelar, me quedaba R1, xm al cuadrado, y aquí me quedaba x1 más xm al cuadrado. ¿Ok? Bien, tengo el circuito de esta forma. Nada más necesito calcular I2 y solo la magnitud. Entonces, I2, estoy en la opción 2, va a ser el voltaje de Thevenin, la magnitud, entre R1 más JX1 más R de Thevenin más J X de Thevenin. Puedo solamente expresarlo como magnitud. Entonces, voltaje de Thevenin es 124.53. La magnitud de aquí es la parte real al cuadrado, que es 1.153 más, perdón, aquí es R2' sobre S, y aquí es X2, más 2.2 entre 0.05 al cuadrado, esta es la parte real, más la parte imaginaria, que es 0.6 más 0.6 al cuadrado. .76 amperes RMS. ¿Sí? Revisen por favor. Aquí lo voy a escribir esto que estoy poniendo aquí. I2 es voltaje de Thevenin entre la raíz de R2' sobre S más X de R de Thevenin al cuadrado más X2 más X de Thevenin al cuadrado, ¿sí? Es lo que hice aquí. No me interesa el ángulo, solo la magnitud. Bien. Sí, está bien. Y si ustedes ven, es el resultado parecido al de la opción 1. En la opción 1 creo que era 274, 275. ¿Cuánto daban? 275. Sí, entonces ya a partir de eso van a tener el mismo resultado. ¿Preguntas? ¿No? Entonces, resumiendo, borro aquí. El circuito pueden pasarlo de esta forma y tener como fórmula voltaje de Thevenin es igual a voltaje 1 por XM entre X1 más XM. Estamos hablando solo de magnitud. Resistencia de Thevenin igual a R1 por XM al cuadrado, o por tenerlo así, X1 por XM al cuadrado, y X de Thevenin igual a X1.
Y a partir de estas expresiones, tener un circuito de una sola malla y calcular todo lo que requerimos. ¿De acuerdo? Entonces lleguen ahí para que sobre eso explique la parte de las potencias.